Muchas bendiciones. Dios me los bendiga a todos ustedes. Gracias nuevamente por asistir a nuestro servicio virtual. Para nosotros es una gran bendición poder adorar junto con ustedes, escudriñar la palabra de Dios juntos. Me gustaría recordarles para aquellos que no han podido acompañarnos en persona, nos seguimos reuniendo en persona cada domingo a las 9 de la mañana. Nos encantaría verlos. Hemos tenido una muy buena asistencia en nuestros servicios y nos encantaría verlos a ustedes también. Y también nos reunimos cada miércoles por la noche a las 7 de la tarde en nuestro servicio de oración y estudio bíblico. Nuestros jóvenes también tienen su servicio aparte cada miércoles a las 7 de la tarde. Y también quisiera recordarles que si hay algo por el cual podemos ayudarles a orar, a favor de avisarnos. Nos encantaría saber cómo podemos unirnos con ustedes en oración, orar juntos y juntos orando por sus necesidades. Así que por favor, háganos saber, nos encantaría escuchar de ustedes. Bueno, vamos a orar para recibir el mensaje del Señor este día. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por hacer posible este servicio. Gracias te damos, Dios, porque sé que tu Santo Espíritu ya está preparando los corazones para que los que escuchemos seamos altamente edificados y bendecidos. Y Dios, al predicar tu mensaje, tu palabra, también oramos por aquellos que están pasando por necesidad, están pasando por tribulación en sus vidas, que tú los bendigas, que tú los sostengas, que tú los fortalezcas. Tú conoces todas las necesidades de aquellos que están escuchando y nos unimos en oración por cada una de ellas. Dios, que tu nombre sea glorificado en este momento. En Cristo Jesús oramos. Amén. Les he dicho ya en esta serie que la mayoría de la gente, lamentablemente, no disfrutan de la vida, la aguantan. Ellos cruzan por la vida, a veces apenas la toleran. Y nosotros que conocemos la verdad y conocemos a Cristo, nuestra vida no debería ser así. Nosotros tenemos una alternativa mucho más mejor. Y es por eso que estamos en esta serie titulada Disfrutando el resto de tu vida. El que ha puesto su confianza en Cristo, el que ha decidido seguir a Cristo, puede recibir y experimentar el gozo completo de Cristo en sus vidas. Y es lo que estamos estudiando en esta serie titulada Disfrutando el resto de tu vida. Y estamos basando esta serie en las páginas del libro a los Filipenses. Los Filipenses era una congregación que el apóstol Pablo había plantado. El apóstol Pablo escribe esta pequeña carta para animar a los cristianos en Filipo a descubrir el gozo de Cristo y vivir una vida de gozo a pesar de sus circunstancias. Y es precisamente la pregunta que vamos a estar contestando hoy en esta parte 2 de este mensaje titulado Regocíjate a pesar de tus circunstancias. Y esa es la pregunta que vamos a contestar hoy. ¿Verdaderamente es posible vivir con gozo en tu vida a pesar de tus circunstancias? Para muchos la respuesta a esta pregunta es no, porque no han podido determinar o encontrar el camino hacia el gozo verdadero. Pero es importante en este momento distinguir lo que es el gozo de lo que se llama la felicidad. Porque aunque ambas palabras están relacionadas, son muy distintas. Y hay una diferencia muy significante que es importante notar a lo largo de esta serie de mensajes. En primer lugar, la felicidad es un sentimiento, es un sentir basado en circunstancias. Por ejemplo, uno se siente feliz cuando gana su equipo favorito, deportivo. Uno se siente feliz cuando lo ascienden en el trabajo o le dan un aumento en su sueldo.
Un estudiante se siente feliz cuando le regresan la prueba y le dan una calificación de un 10. Uno se siente feliz cuando va al McDonald's y en su orden, en vez de darle 6 Chicken McNuggets, le dan 7. Uno se siente feliz cuando va al doctor y el doctor le comunica los resultados de los exámenes y es negativo. La felicidad está basada en circunstancias. Cuando las circunstancias van bien, la persona se siente feliz. Pero cuando las circunstancias no van bien, la persona no se siente feliz. Ahora, eso es opuesto a lo que es el gozo. El gozo existe a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque el gozo es una actitud basada en confianza. Es una actitud basada en nuestra confianza en Cristo. Uno podría decir que es una disposición del alma, es una postura del corazón. Otra manera de explicar la diferencia entre el gozo y la felicidad es que la felicidad es externa, pero el gozo es interno. El escritor Paul Seelhammer define el gozo de esta manera. Dice, el gozo es una confianza profunda que Dios esté en control de cada área en tu vida. Y yo agregaría a esa definición, a pesar de tus circunstancias. Pero mucho antes que Paul Seelhammer escribiera esto, Pablo el apóstol escribió la carta a los Filipenses. Y esta fue una de varias cartas que Pablo escribe a diferentes congregaciones que están registradas en la Biblia. Y entre todas las cartas, esta a los Filipenses es quizás la más personal y la más práctica. Y lo que hace este libro, lo que lo hace sobresalir, es que el lema, el enfoque es gozo. Y 19 veces en esta carta pequeña, el apóstol Pablo menciona la palabra gozo. Y lo interesante, lo intrigante de todo esto, es que el apóstol escribe esta carta mientras él estaba bajo preso. Uno podría decir, uno de los lugares donde hay menos gozo en una cárcel. Sin embargo, Pablo desde allí, preso, escribe esta carta. Ahora, para recordarles, el apóstol Pablo era un ciudadano romano y como ciudadano romano él tenía muchos privilegios. Tenía el derecho de apelar los cargos delante del emperador. Entonces, siguiendo la cronología, el apóstol Pablo había terminado en la cárcel por predicar el evangelio y sus detractores lo habían acusado falsamente de violar ciertas leyes, pero el simple hecho es que Pablo estaba haciendo lo que Dios lo había mandado hacer. Entonces, mientras él iba hacia Roma a apelar su caso sobre esa nave, resulta en naufragio. Pablo termina en una isla llamada Malta. Allí en esa isla lo muerde una serpiente. Y después de muchos meses, pasa 2 años más en una prisión en Roma, esperando su tribunal. Pero miren, a pesar de toda esta adversidad, a pesar de esta serie de problemas, de adversidades, de retrasos, uno podría decir, escuchen lo que dice Pablo en Filipenses 1:18. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. En otras palabras, Pablo está diciendo que se está regocijando como prisionero. Y dice que se está regocijando aún siendo falsamente acusado, que se está regocijando aún en medio de ese naufragio, aún siendo mordido por esta serpiente. Nada ni nadie se iba a interponer entre Pablo y su gozo. Ahora, ¿qué sabía Pablo acerca del gozo que nosotros no sabemos? ¿Cuál era su secreto? Cuando leemos el libro de los Filipenses, descubrimos 4 ingredientes que son esenciales para experimentar ese gozo
en nuestras vidas, a pesar de nuestras circunstancias. En el mensaje pasado ya hablamos acerca del primer ingrediente, y ese es que tenemos que vivir con la perspectiva correcta. Pablo escogió ver sus circunstancias con el punto de vista de Dios. Esto fue lo que le permitió a él reconocer que Dios tenía un plan aún más amplio, un plan aún mejor, un propósito para su vida y para lo que Dios iba a permitir en su vida, que le ayudó a aguantar toda la adversidad y encontrar gozo en aún lo que estaba pasando. Miren lo que dice Pablo en Filipenses 1, 12 y 13. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y recuerden, le sucedieron muchas cosas muy adversas. Dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Lo que Pablo está diciendo es que si el Evangelio está siendo avanzado, si la palabra de Dios sigue siendo predicada, a pesar de su tiempo como prisionero, eso es lo más importante. Él veía su sufrimiento personal como un vehículo que Dios iba a usar para cumplir sus propósitos. Él tenía la perspectiva correcta. Y esa perspectiva correcta le permitió ver aún su sufrimiento, su adversidad personal, como vehículos que Dios usaba para cumplir su propósito. Miren, el sueño de Pablo era llevar el Evangelio a Roma. Quizás su sueño era predicar en los estadios, en el Coliseo, en los centros públicos. Y miren, sí, Pablo llega a Roma, pero no como hombre libre, termina allí como prisionero. Pero aún como prisionero, lo interesante de todo esto es que él está encadenado las 24 horas al día, los 7 días a la semana, a los guardias reales. Y lo interesante de esto es que estos guardias reales eran aquellos que estaban siendo entrenados y preparados para servir como líderes en Roma. Y se cree que en un periodo de 2 años, Pablo tuvo la oportunidad de predicarle el Evangelio a 4,000 guardias reales. Estos eran hombres que iban a tener mucha influencia en el gobierno romano. Y saben, la historia nos dice que aún algunos familiares de Nerón llegaron a creer en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo, aún preso, encadenado a estos guardias, les predicó, se los ganó para Cristo. Y estos guardias usaron su influencia para ganarse a otros, inclusive miembros de la familia de Nerón, a los pies de Cristo. Pablo vio su sufrimiento desde el punto de vista de Dios. Él tuvo la perspectiva correcta. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Es por eso que no debemos permitir que la perspectiva incorrecta anublezca o tape el plan que Dios tiene para tu vida. Porque Dios siempre está obrando y siempre va a avanzar su plan y propósito para tu vida. Nosotros conocemos muy bien uno de los versículos más famosos acerca de este tema, se encuentra en Romanos 8:28. Pablo mismo lo escribe a los romanos, les dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo confirma nuevamente que Pablo tuvo la perspectiva correcta. Pablo encontró gozo a pesar de su sufrimiento. Esto le ayudó a él y le ayudó a otros a encontrar el valor para compartir su fe. Y esto es lo que nos trae a otra lección debajo de este primer ingrediente de vivir con la perspectiva correcta. Dios tiene un propósito
detrás de cada problema en tu vida. Detrás de cada problema que tú enfrentas, mi amigo, mi amiga, Dios tiene un propósito para él. Quizás tú no lo ves, pero Dios lo ve. No dejes que una perspectiva equivocada, que la perspectiva incorrecta te robe a ti del gozo que Dios quiere que tú sientas y que tú tengas. Bueno, esto nos trae el siguiente ingrediente. Si quieres vivir una vida de gozo, a pesar de tus circunstancias, tienes que vivir de acuerdo a las prioridades correctas. Tienes que vivir de acuerdo a las prioridades correctas. Tienes que vivir con la perspectiva correcta, pero también tienes que vivir con las prioridades correctas. Alguien una vez dijo, tú tomas decisiones y luego tus decisiones te toman a ti, te forman a ti. Y no solamente es verdad acerca de tus decisiones, también es correcto acerca de tus prioridades. Lo que tú pones en primer lugar en tu vida, últimamente va a determinar qué tipo de persona vas a llegar a ser. Si quieres tener una vida llena de gozo, si quieres ser una persona así que está llena de gozo, tienes que tener las prioridades correctas en tu vida. Ahora nosotros sabemos que Pablo no solamente estaba en prisión, pero para hacer las cosas peor aún, habían personas afuera que lo estaban atacando a él. Estaban atacando su carácter, estaban tratando de desacreditar su reputación. Y miren lo que Pablo dice acerca de ellos. Estaban ellos tratando de causar problemas para él mientras él estaba en la cárcel. Y quizás Pablo pensó por un momento que sus problemas jamás terminarían. Es posible que tú te sientas así. Estás pasando por un periodo en tu vida que sientes que los problemas nunca van a terminar. Pero miren, me encanta la respuesta de Pablo a sus críticos. Escuchen lo que les dice en el capítulo 1, versículo 18 de Filipenses. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras o por pretexto por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Miren, Pablo tenía la perspectiva correcta, tenía sus prioridades en orden. Esto le permitió ver aún lo que sus críticos decían de él como algo bueno. ¿Por qué? Porque Pablo estaba diciendo, en otras palabras, que quizás sus motivos eran equivocados, quizás el estilo que ellos llevaban estaba equivocado, pero si el evangelio está siendo predicado al fin del día, eso es lo más importante. Esa era su prioridad, de llevar el evangelio a otros. Y si estos que lo criticaban a él estaban predicando el evangelio y las almas estaban viniendo a los pies de Cristo, eso era lo importante para él. Miren, una de las maneras más fáciles de perder nuestro gozo es escuchar la crítica de otros. Miren, no le pongan atención a los críticos, a los criticones. Que digan lo que digan, tú pon tu mirada en Cristo. Mantén tus prioridades en orden, mantén la perspectiva correcta y vas a ver que detrás de la crítica, a pesar de la crítica, si el evangelio de Dios está siendo predicado, es lo más importante. Es por eso que la segunda lección que aprendemos de Pablo, que tiene que ver con este segundo ingrediente, es enfócate en lo que verdaderamente vale la pena. Enfócate en lo que verdaderamente vale la pena. Si tú quieres sentir ese gozo verdadero a pesar de tus circunstancias, tienes que enfocarte en lo que verdaderamente vale la pena. Cristo lo dijo de esta manera en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora esto nos trae al tercer ingrediente. Número 1, vive con la perspectiva correcta. Número 2, vive con las prioridades correctas. Número 3, vive en el poder correcto. Vive en el poder correcto.
Se trata de perspectiva, se trata de prioridades y también se trata del poder, de vivir de acuerdo al poder correcto. Eso se tiene que ver con en qué fuente tú vas a encontrar tu poder. Todos tenemos una fuente, escogemos nuestra fuente, o la fabricamos por dentro, o es una fuente que está afuera de nosotros. Como creyentes, nosotros deberíamos de buscar nuestro poder, nuestra fortaleza en Cristo. El poder de Dios es el único que nos va a ayudar a seguir adelante en medio de las crisis. Cuando te encuentras tú en crisis tras crisis tras crisis, el único poder que te va a fortalecer es el poder de Cristo. Escuchen lo que dice Pablo en Filipenses 1, 18 al 20. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras o por pretexto por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Había un capellán que estaba hablando enfrente de una audiencia, tratando de subir los ánimos de su audiencia. Y estaba hablando acerca de la importancia de tener esperanza. Y para ilustrar su mensaje, su plática, trajo una de esas camisetas que usan los basquetbolistas. Y tenía dos lados esta camiseta. En un lado tenía la palabra esperanza. Y cuando volteaba la camiseta tenía la palabra futuro. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que no hay gozo futuro sin esperanza presente. No hay gozo futuro sin esperanza presente en Cristo. Entonces la pregunta es, ¿en quién estás tú poniendo tu esperanza? Cristo le dio a Pablo la fortaleza que él iba a necesitar para aguantar las circunstancias que él enfrentó. Y él hace lo mismo por ti y por mí. Y eso nos trae a esta enseñanza que podemos deducir de este ingrediente número 3. Con el poder de Dios, nada ni nadie puede devastarnos. Con el poder de Dios, nada ni nadie puede pararnos. Nada ni nadie puede destruirte. Nada ni nadie puede apachurrarte. De hecho, Pablo le escribe en este mismo libro a los filipenses, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién era su fuente de poder? Cristo. ¿Y qué dice? Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Por último lugar, llegamos al ingrediente número 4. Si quieres tener gozo en tu vida, a pesar de las circunstancias, escuchen esto. Tienes que vivir con la perspectiva correcta. Tienes que vivir con las prioridades correctas. Tienes que vivir sobre el poder correcto. Y número 4, tienes que vivir con el propósito correcto. El propósito correcto. Para estas alturas, Pablo ya era un hombre anciano. Quizás estaba cansado físicamente. Había pasado mucho tiempo en la prisión. La vida era dura para él. Le habían quitado todo, uno podría decir. Su libertad, sus amistades, su privacidad. Pero lo único que no podían quitarle era su propósito. Su propósito. Y en Filipenses 1:21, Pablo nos dice cuál es su propósito. Miren lo que dice Filipenses 1:21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, y el morir es ganancia. Pablo encontró el gozo viviendo por Cristo, viviendo
para Cristo. Y tú, amigo, amiga, puedes encontrar ese mismo gozo viviendo para Cristo también. Esto nos trae la última lección, la última enseñanza que encontramos. Dice, y esta enseñanza es muy sencilla. Cristo primero, otros en segundo lugar, yo en tercer lugar. Cristo primero, otros en segundo lugar, yo en tercer lugar. Hay 6 combinaciones distintas que uno podría armar con estos 3 elementos, pero solamente hay una combinación que te traerá el gozo de Cristo a tu vida. Cristo en primer lugar, otros en segundo lugar y tu persona en tercer lugar. ¿Y cómo tú llenas este blanco? ¿Cómo tú completas esta oración? Va a determinar tu gozo. Porque para mí el vivir es, y ahí está el blanco. Para Pablo, ese blanco era Cristo. Él dijo, porque para mí el vivir es Cristo, pero ¿cómo llenas tú ese espacio? Hay algunos que llenan ese espacio con una carrera. Dicen, porque para mí el vivir es mi carrera. Ellos se identifican no con ellos, con su identidad que Dios les dio, sino con lo que ellos hacen. Ellos se identifican con un título, con un oficio, con una compañía, con una industria quizás. Y se dedican su vida entera a una carrera. Otros llenan este espacio con ser populares. Dicen, porque para mí el vivir es ser popular. Y por lo tanto andan buscando seguidores, andan buscando amigos en las redes sociales, andan buscando personas que se suscriban a sus páginas de YouTube. Ellos tratan de ganarse la popularidad, muchas veces hasta comprometiendo sus convicciones y sus creencias y sus valores. Otros buscan, para ellos llenan este blanco con el placer. Dicen, porque para mí el vivir es el placer. Para ellos es satisfacer sus placeres carnales y terrenales. Y viven su vida de esa manera. Viven de placer en placer en placer. Para otros es lo material. Dicen, para mí el vivir es tener y tener más y más y más y más. Y podríamos pasar el resto del día llenando ese blanco con diferentes opciones. Pero miren, solamente hay una manera en que vamos a poder sentir el gozo verdadero de Cristo llenando este blanco. Y que va a determinar y va a importar, va a ser significante hoy, mañana, la próxima semana, el próximo año, 100 años en el futuro. ¿Y saben cuál es la respuesta? Cristo. Cristo. Amigos, amigas, hermanos en Cristo, les animo a que meditemos sobre este mensaje. Debemos vivir con la perspectiva correcta. Debemos vivir con las prioridades correctas. Debemos vivir sobre el poder correcto y debemos de vivir con el propósito correcto. Si vivimos nuestras vidas así como Pablo vivió su vida, de acuerdo a estos 4 ingredientes, entonces, hermano, hermana mía, tú también vas a vivir una vida de gozo a pesar de tus circunstancias. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje en donde nos enseñas cómo es que podemos vivir esa vida de gozo completo que Cristo nos ofrece. Pablo mismo nos da el ejemplo, él nos enseña a través de su vida personal, su experiencia personal. Si vivimos nuestras vidas de acuerdo a la perspectiva correcta, a las prioridades correctas, sobre el poder correcto y con el propósito correcto, entonces vamos a vivir una vida de gozo a pesar de nuestras circunstancias. Oh Dios, mi deseo, mi oración es que todos los que están escuchando tomen este mensaje y lo apliquen
en sus vidas para que ellos también puedan disfrutar el resto de su vida. Bendícelos, Dios. A ti sea toda la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hermanas, Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos. Nos vemos próximamente. Dios los bendiga.